Hay personas que hacen lo que quieren delante de todo el mundo y no pasa nada. No porque sean insensibles. No porque no tengan emociones. No porque les sea indiferente el mundo que las rodea. Sino porque en algún punto de su vida, de manera deliberada o gradual, cortaron el cable que conectaba sus decisiones con la aprobación ajena. ¿Las has visto? La persona que se ríe a carcajadas en un lugar silencioso sin bajar el volumen. El que lleva ropa que no le favorece según ningún estándar convencional y camina como si fuera el dueño del espacio. La que dice en una reunión lo que todos piensan y nadie se atreve a decir. El que dejó un trabajo estable para hacer algo que nadie entendía y 3 años después ya no necesita que nadie lo entienda porque los resultados son visibles. Los observas y sientes algo difícil de nombrar. Parte admiración. Parte confusión. Parte algo que se parece al reconocimiento de una libertad que tú también quisieras tener y que no sabes exactamente cómo obtener. Lo que tienen esas personas no es arrogancia ni indiferencia. Es algo mucho más específico, más construido y más accesible de lo que parece desde afuera. La dependencia de la aprobación ajena tiene una función que vale la pena entender antes de intentar reducirla. No apareció por accidente. No es un defecto de carácter. Es el resultado de un sistema de aprendizaje que funcionó perfectamente durante años. Desde los primeros meses de vida, el cerebro humano aprende a leer las reacciones de los demás como información sobre si el comportamiento propio es adecuado o no. La cara del cuidador que se ilumina o se frunce. El tono de voz que aprueba o corrige. La respuesta del entorno que señala que produce consecuencias positivas y que produce consecuencias negativas. Ese aprendizaje es necesario. Sin él, la socialización sería imposible. El problema ocurre cuando el sistema que debía ser una herramienta de orientación se convierte en el árbitro de todas las decisiones, incluyendo aquellas donde la opinión ajena no tiene ningún valor real para el resultado que buscas. Cuando empiezas a organizar tu vida alrededor de lo que pensarán los demás en lugar de alrededor de lo que tú quieres, el sistema que debía servirte empieza a controlarte. Las personas que no les importa el que dirán no destruyeron ese sistema. Lo pusieron en su lugar. Hay una distinción que cambia completamente la manera de entender a esas personas. No les da igual lo que piensan los demás de ellas en sentido absoluto. Les da igual lo que piensen de sus elecciones personales. Esa diferencia es crucial. Una persona sana relacionalmente es sensible al impacto que tiene sobre los demás. Le importa si lastima a alguien. Le importa si su comportamiento produce consecuencias negativas en personas que valora. Esa sensibilidad es inteligencia social, no debilidad. Lo que no tiene es la necesidad de que su forma de vestir, sus proyectos, sus sueños, sus hobbies, su manera de hablar, su cuerpo, sus decisiones profesionales y sus relaciones personales sean aprobados por cualquier persona que pase por su vida. La confusión entre esas dos cosas, entre la sensibilidad interpersonal genuina y la dependencia de la aprobación, es la que hace que mucha gente piense que liberarse del que dirán requiere volverse indiferente a los demás en general. No es así. Requiere algo mucho más quirúrgico, aprender a distinguir qué opiniones merecen peso en tus decisiones y cuáles no. El mecanismo que mantiene la dependencia de la aprobación activo es la anticipación. No es la reacción a una crítica real. Es la imagen mental de cómo va a reaccionar alguien que ni siquiera sabe todavía lo que estás pensando hacer. Imaginas que lo ven. Imaginas que lo juzgan. Imaginas la expresión en sus caras, el comentario que harán, la conversación que tendrán sobre ti después de que te vayas. Y esa imagen, completamente construida en tu cabeza, sin ninguna verificación en la realidad, tiene suficiente poder para detenerte. Las personas que no les importa el que dirán no tienen esa imagen con menor nitidez. Lo que tienen es una relación diferente con ella. Han aprendido, de una manera u otra, a notar la imagen cuando aparece y a hacerse una pregunta que la imagen nunca llega a hacer por sí sola: esta persona específica, cuya opinión estoy imaginando, ¿tiene información relevante sobre si esta decisión es correcta para mi vida? Casi siempre la respuesta es no. Y cuando la respuesta es no, la imagen pierde su poder de veto. Las investigaciones sobre lo que los psicólogos llaman locus de control documentan algo que respalda lo que observas en esas personas.
Las personas con locus de control interno, es decir, quienes atribuyen lo que les ocurre principalmente a sus propias decisiones y acciones en lugar de a la suerte, la opinión ajena o las circunstancias externas, muestran consistentemente mayores niveles de bienestar psicológico, mayor persistencia ante los obstáculos y mayor satisfacción con sus logros. No porque ignoren la realidad externa, sino porque su punto de referencia para evaluar sus decisiones está principalmente dentro de sí mismos. Eso no se construye declarándolo. Se construye a través de experiencias repetidas de tomar decisiones propias, vivir las consecuencias, y actualizar el sistema de evaluación interno basándose en esa información directa en lugar de en la aprobación o desaprobación de otros. Cada vez que tomas una decisión pequeña basándote en lo que tú quieres en lugar de en lo que pensarán de ella, y cada vez que esa decisión produce consecuencias que puedes evaluar por ti mismo, el locus de control se desplaza un poco más hacia adentro. No de golpe. De a milímetros. Hay algo que las personas independientes de la aprobación tienen que las demás generalmente no. Una narrativa interna propia sobre quiénes son. No una narrativa grandiosa ni defensiva. Una narrativa simplemente sólida. Un sentido de sus propios valores, preferencias, límites y direcciones que no requiere confirmación externa para existir. Cuando alguien tiene esa narrativa, la opinión ajena entra en un contexto que ya tiene estructura. La persona puede escuchar una crítica, evaluarla honestamente contra su propia narrativa, tomar lo que sea útil y dejar lo que no. Cuando alguien no tiene esa narrativa, o cuando la tiene pero es débil, la opinión ajena llena el vacío. Se convierte en el espejo principal a través del cual esa persona se define. Y un espejo que depende del ángulo desde el que te miras siempre va a mostrarte algo distorsionado. La construcción de esa narrativa interna no es un proceso de autoafirmación vacía. Es el proceso de prestarte atención suficiente como para saber qué te importa, qué no te importa, qué quieres construir, qué estás dispuesto a defender y qué estás dispuesto a dejar ir. Es la diferencia entre saber quién eres y esperar que los demás te lo digan. Existe un momento específico en la vida de casi todas las personas que desarrollaron independencia del que dirán que puedes identificar si les preguntas. No siempre es dramático. A veces sí. Pero hay un punto de inflexión donde eligieron hacer o decir o mostrar algo a pesar de la incomodidad de la exposición y el resultado fue manejable. El mundo no se detuvo. La persona que temían que las juzgara reaccionó de manera mucho menos catastrófica de lo que la imaginación anticipaba. O reaccionó con juicio genuino y resultó tolerable. O reaccionó con juicio y resultó irrelevante porque quien juzgaba no era alguien cuya opinión tenía peso real en la vida de esa persona. Ese momento actualiza el modelo de amenaza. El cerebro, que había almacenado la exposición social como amenaza de nivel alto basándose en experiencias de la infancia o adolescencia donde el rechazo tenía consecuencias reales en el acceso a grupos importantes, recibe nueva información. La exposición en contexto adulto tiene costos manejables en la mayoría de los casos. Un momento no basta para reescribir el sistema. Pero es el primero de los que sí bastan. Las personas que conviven cómodamente con el juicio ajeno también manejan la vergüenza de manera diferente. La vergüenza, en su versión más básica, es la señal de que has violado una norma social y que eso te pone en riesgo de exclusión. Es una emoción social antigua con una función que era útil en contextos donde la exclusión era literalmente peligrosa. En el mundo adulto moderno, la vergüenza se activa ante muchas cosas que no constituyen riesgo real de exclusión de ningún grupo importante para tu vida. Llevar ropa que no es de moda. Decir algo que no todos comparten. Mostrar un proyecto que no es perfecto todavía. Hablar de lo que te importa aunque a otros no les importe. La persona dependiente de la aprobación experimenta vergüenza ante esas cosas con la misma intensidad que si el riesgo fuera real. La persona independiente también puede sentir la señal de vergüenza. La diferencia es que ha aprendido a evaluarla antes de actuar sobre ella. A preguntarse de cuál grupo podría ser excluida por esto y si esa exclusión tendría consecuencias reales en su vida. Casi nunca la respuesta justifica detenerse. Esa evaluación no elimina la incomodidad. Simplemente le quita el poder de veto. Hay un costo que pocas personas mencionan cuando hablan de independencia del que dirán.
La aprobación ajena, además de ser un mecanismo de control, también es una fuente de placer genuino. Recibir reconocimiento por algo que hiciste bien se siente bien. No es una debilidad ni una patología. Es el sistema de recompensa social funcionando exactamente como fue diseñado. Las personas verdaderamente independientes del que dirán no están inmunes a ese placer. Lo disfrutan cuando llega. Simplemente no lo necesitan para tomar sus decisiones. La diferencia entre disfrutar de la aprobación y necesitarla es la diferencia entre un complemento y un requisito. Cuando la aprobación es un complemento, su ausencia no cambia el curso. Su presencia es agradable pero no determinante. Cuando es un requisito, su ausencia paraliza. Su presencia es un alivio más que un placer. El objetivo no es volverse indiferente al reconocimiento. Es volverlo opcional. ¿Qué hace en la práctica alguien que quiere moverse en esa dirección? Empieza por algo que parece pequeño pero que tiene más peso del que parece. Presta atención a los momentos específicos donde modificas lo que estás a punto de hacer o decir porque imaginas cómo lo recibirán los demás. No para juzgarte. Para notarlo. Para ver la frecuencia y los contextos en que ese mecanismo opera. La mayoría de las personas, cuando empiezan a notar eso con honestidad, se sorprenden de cuántas decisiones cotidianas están organizadas en torno a esa anticipación invisible. ¿Qué dices en una reunión y qué no? ¿Cómo vistes para ciertos eventos? ¿Qué proyectos compartes y cuáles guardas hasta que estén perfectos? ¿Qué opiniones expresas y cuáles filtras? ¿Qué aspectos de ti muestras y cuáles ocultas? Notar eso es el primer movimiento. El segundo es elegir, en una situación específica de bajo riesgo, no modificar. Decir o hacer lo que realmente querías decir o hacer y observar qué ocurre. No en la conversación más importante de tu vida. En algo pequeño. La acumulación de esos pequeños experimentos es lo que actualiza el modelo de amenaza y construye la narrativa interna que hace que las grandes exposiciones eventualmente sean manejables. Vuelves a esas personas que hacen lo que quieren delante de todo el mundo. Las miras diferente ahora. No como personas que nacieron con algo que tú no tienes, sino como personas que acumularon suficientes momentos de elegirse a sí mismas en pequeñas dosis repetidas hasta que el peso del juicio ajeno perdió su capacidad de dirigirlas. Eso no significa que no tengan inseguridades, que no sientan la señal de la vergüenza, que no haya momentos donde la opinión de alguien específico duela. Significa que ninguna de esas cosas tiene el voto decisivo sobre lo que hacen. El voto decisivo lo tienen ellas. Y eso, construido de a milímetros, durante suficiente tiempo, produce una manera de estar en el mundo que desde afuera parece indiferencia pero desde adentro es algo diferente. Es simplemente saber a quién le pertenece tu vida. Y actuar en consecuencia.